usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. El día de hoy tocará un tema bastante interesante dentro de lo que es el proceso del gobierno de la Unidad Popular y que gracias a Dios no desembocó nunca, no se concluyó nunca, que es el denominado Plan Z. Pero para todo eso tenemos de nuevo la gran visita de don Hermógenes Pérez de Arce. ¿Cómo está don Hermógenes? Buenas tardes, profesor. Muy agradecido de haberme convidado. Y yo le tengo una primicia, porque es parte del Plan Z. Usted sabe que el Plan Z contemplaba tres alternativas. Uno, la posibilidad de una invasión extranjera para poner término al gobierno marxista. En segundo lugar, una guerra civil, o sea, una división interna que provocara una guerra civil en Chile. Y ahí se daban instrucciones de cómo proceder en ese caso. Y la tercera alternativa era el autogolpe de las fuerzas de la Unidad Popular para quedarse por la vía de las armas con el poder. Eso estaba en pleno desarrollo y descubrí leyendo un libro mío que se me había olvidado, una cita que yo puse en ese libro, un libro mío que se llama Ni verdad ni reconciliación, que yo lo escribí con motivo de los 40 años desde el 11 de septiembre, o sea, en 2013. Y ahí repasándolo, encontré una cita de Salvador Allende de agosto de 1973 al periodista Regis Debray del Nouvel Observateur de París. Y esta cita no era conocida en Chile porque la descubrió un italiano que escribió un libro sobre la Unidad Popular que se llamaba Las Incómodas Verdades, que lo editó Alfonso Márquez de la Plata en Chile y se vendió muy bien en Chile, pero se presentó en Italia. Pinochet, Les Comoda Verità, se llama Las Incómodas Verdades. ¿Y qué es lo que le decía Allende en agosto de 1973 a Regis Debray? Le digo agosto de 1973 para que vea usted que esto estaba ya en marcha y que el verdadero pronunciamiento de la Cámara de Diputados el 22 de agosto del 73 fue muy oportuno. Bueno, Allende le decía a Regis Debray lo siguiente. Como tenía confianza con él, lo conocía, lo había entrevistado en 1970, le decía lo siguiente a Regis Debray. Sabíamos bien que teníamos necesidad de tiempo para organizarnos, armarnos y preparar debidamente las estructuras militares de los partidos de la Unidad Popular. Fue una carrera contra el tiempo. Él estaba en la carrera contra el tiempo porque estaba armando a los elementos de la Unidad Popular y eso se conjuga con que en accidentes de tránsito descubrían vehículos que tenían el padrón indicando que el domicilio del dueño era el Palacio de la Moneda y que la dueña era la secretaria personal de Allende, en que llevaban armas clandestinas de un lugar a otro. Todo eso está documentado en los 1000 días del Mercurio, porque se publicaban en el Mercurio esas cosas.
En el Plan Z, justamente se fijaba como fecha tentativa para el autogolpe el 19 de septiembre de 1973. Y esta frase de Allende de agosto de 1973 revela que estaban ellos organizados justamente para hacer lo que decía el Plan Z, o sea, dar de baja a los comandantes en jefe en el día de las glorias del ejército del 19 de septiembre del 73. Dar de baja podía significar cualquier cosa, matarlos, tomarlos presos. El hecho era que se trataba de apoderarse de los mandos, de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y esto reconocido por Salvador Allende a Regis Debré en agosto de 1973. Así que es una cita histórica de bastante importancia para indicar el contexto de lo que usted me propone que hablemos hoy día. Claro, bastante interesante la cita, porque esa cita refuta todo el argumento que tienen los progres, los comunistas, los que reivindican la figura de Allende con la cuestión del plebiscito y el socialismo democrático. Hay que recordar que Allende nunca dejó de ser un marxista-leninista integral. O sea, él buscaba la revolución, pero tienen que comprender que en este periodo de la Unidad Popular existían dos revoluciones en curso, mismo objetivo, generar una dictadura del proletariado acá en Chile. Por un lado teníamos todos los frentes de masa organizados por el MIR, organizados por el Partido Socialista, por el Partido Socialista Popular, por el MAPU, por lo menos una parte del MAPU, la izquierda cristiana, que buscaban tomar el poder por los núcleos populares, por medio del poder ascendente. Por eso hablaba mucho de la ascensión de las masas. Y por otro lado está lo que usted está diciendo, Allende buscaba generar la revolución por medio de la misma institución. O sea, cuando hablan de socialismo democrático, recuerden que los comunistas también son demócratas, pero cuando hablan de democracia, no la democracia liberal, sino la democratización profunda, que hablan los comunistas también hablan de la democracia, pero todos sabemos nosotros a qué lleva esa democracia. Entonces, cuando Allende dice yo soy demócrata, claro, es demócrata, pero desde la visión marxista. Él buscaba tomar el poder por medio de la institución. Entonces, el Plan Z era eso, era terminar de una vez el proceso, porque se había alargado mucho. No por nada el MIR muchas veces le insistía a Allende y el Partido Socialista le insistía a Allende de que era ya la hora. Y entonces yo pienso, y no sé, usted que lo vivió ese periodo, yo pienso que lo que hizo que Allende apresurara más el proyecto del Plan Z fue lo que sucedió el 22 de agosto. Bueno, eso es evidente. Lo que pasa es que el 22 de agosto la información que tenía Allende era que la marcha del Plan Z en su tercera acepción, que era el autogolpe, él creía que estaba mucho más avanzado. Por eso que él dice estas palabras que son tan significativas, como era una cosa como que estaba lista. Él dice, sabíamos bien que teníamos necesidad de tiempo para organizarnos, armarnos y preparar debidamente las estructuras militares de los partidos de la Unidad Popular. Fue una carrera contra el tiempo. O sea, él creía que todo eso se estaba haciendo. Y probablemente se estaba haciendo. Lo que pasa es que todos estos elementos de extrema izquierda, en todo lo que es organización para obtener un resultado eficiente, son muy ineficientes. Entonces lo habían hecho mal. Y por eso el general Prats en sus memorias dice que, hablando con el general Pinochet de esta amenaza, Pinochet opinaba que no era nada representativo de algo que pudiera alarmar al ejército, porque él le dijo la frase esta que ha quedado estampada en las memorias del general Prats: estos gallos no nos aguantan ni una crujida. Esa fue la frase que le dijo Pinochet a Prats. Cuando Prats le dijo, están pasando estas cosas, Pinochet le dijo, si estos gallos no nos aguantan ni una crujida. Tenía toda la razón, si no aguantaron ni una crujida. Si la verdad es que la derrota militar de la guerrilla de extrema izquierda que estaba preparando Allende se produjo en los primeros 2 meses, o sea, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73, ahí quedaron derrotados. Por eso se produjeron ahí el 57% de todas las muertes de los 17 años. Se produjeron en esos 2 meses y tanto. Y por eso está la contradicción de los elementos que se fueron dando vuelta a la chaqueta, porque en ese tiempo
en septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 73, Eduardo Frei y Patricio Aylwin eran muy partidarios de los militares y del gobierno militar, porque ellos tenían la impresión de que pacificado el país, que era lo que ellos tenían miedo le tenían miedo a las armas de la extrema izquierda, pacificado el país, ellos creían que los militares iban a decirles, señores políticos, tomen, aquí está el país de vuelta, hagan elecciones. Entonces aspiraban a seguir en el poder con el trabajo, entre comillas, sucio, que iban a hacer las Fuerzas Armadas de derrotar a los terroristas y que ellos no sabían cómo hacer o tenían miedo de emprender y nunca se habían resuelto. Y salvo cuando se resolvieron y votaron todos, y votamos todos, porque yo era parlamentario y estaba ahí, el 22 de agosto del 73, pidiéndole a los comandantes en jefe que pusieran término a la situación. Ahí fue cuando ya los políticos se resolvieron a pedirles a los militares, pero tenían la impresión de que los militares iban a hacer el trabajo sucio, entre comillas, y después le iban a devolver el poder a ellos. Y la sorpresa fue que los militares resultaron con una visión de país mucho más permanente y decidieron permanecer todo lo que fuera necesario para construir una nueva democracia que estuviera protegida del asalto al poder que hacían los marxistas. Y eso es lo que se basó en una nueva constitución. Y por eso se demoraron todo lo que se demoraron. O sea, cuando entregaron el país realmente, el 11 de marzo de 1990, estaba pacificado, el terrorismo estaba derrotado, había hecho una guerra grande el terrorismo, especialmente frente a Manuel Rodríguez en los 80, que era un movimiento poderosísimo y con enorme apoyo y financiamiento externo. Y una democracia como la que daba garantías de que no podía ser transformada rápidamente en una dictadura, como era para lo que se prestaba el articulado de la Constitución de 1925. Por eso que el crítico marxista más grande de la actual Constitución es Fernando Atria, porque dice que es tramposa, porque no la pueden derogar con la simple mayoría. Ellos siempre se han confiado en que con demagogia pueden tener una mayoría ocasional y ahí dar vuelta a todas las cosas y transformar la sociedad en una sociedad marxista. Pero la Constitución de 1980 contemplaba quórum especiales, 2/3, que eran imposibles de alcanzar para ellos. Por eso la llamaba tramposa Atria. Y en cierto modo le resultó bien todo lo que hizo, porque con la complicidad, como de costumbre, de la democracia cristiana, que son los Kerensky chilenos, la Jimena Rincón logró una reforma constitucional para bajar a 4/7 los 2/3. Ya es mucho más fácil cambiar todos los artículos de la Constitución de lo que era antes, por esta cosa demócrata cristiana de siempre tratar de darle en el gusto a los marxistas hasta que logran ponerlos en el poder, que es lo que hacen una y otra vez. Y por algo el libro, además venta en el gobierno de Frei, se llamaba Frei el Kerensky chileno, porque Kerensky había hecho eso en la Unión Soviética. Siendo minoría los bolcheviques, con Kerensky en el poder consiguieron quedarse con todo el poder, porque Kerensky les daba toda clase de facilidades. A todo esto, leyendo cosas, me enteré de que Kerensky después se fue a Estados Unidos y se convirtió en ciudadano norteamericano y murió en Estados Unidos muchos años después de 1917. O sea, dejó la crema en su país y se fue a vivir como un residente próspero en Estados Unidos, como un norteamericano nacionalizado, y se olvidó de la política. Pero ya el daño lo había hecho. La embarrada ya estaba hecha. Mire, claro. Don Hermógenes, hay un libro que es muy bueno, que es de Lautaro Silva, no sé si lo conoce, que se llama Allende, el fin de una aventura. Sí, lo conozco. Mire, permítame leerle un pequeño párrafo. Mire lo que dice. Se llama el título, o mejor dicho, el subtítulo, Paredón para los fascistas. El plan Z constaba de 10 etapas para ser ejecutada de acuerdo a las exigencias del momento. En él estaban considerados hasta los más pequeños detalles. Así existía el plan ZA, plan ZB, plan ZC, plan ZD. La primera etapa contemplaba el asesinato de dirigentes de los gremios transportistas, del comercio, de algunos colegios profesionales o dirigentes de los llamados comandos multigremiales. Como es lógico, estos crímenes serían atribuidos a elementos extremistas de izquierda. Como efectivamente sería.
Pero estos mismos terroristas desencadenarían otra matanza contra algunos personeros cercanos a Allende o simpatizantes de la Unidad Popular. Estos contaban con los nombres del general Carlos Prat González, el comandante en jefe de la Armada Raúl Montero, los generales de Carabineros José María Sepúlveda Galindo y Álvarez y algunos políticos radicales y destacados líderes democristianos que propiciaban un acercamiento con Allende como Bernardo Leyton y Radomiro Tomic. Esta variante del plan fue introducido por el español Joan Garcés, que le hacía los discursos a Salvador Allende y que descubrió la fórmula de matar a figuras destacadas para crear el conflicto y desatar luego, entre comillas, la reacción indignada del pueblo, imposible de controlar por el gobierno. La matanza tendría así una explicación ante la opinión pública internacional y un pretexto para asesinar impunemente a todos los opositores. Estos crímenes serían atribuidos públicamente a la organización antimarxista Patria y Libertad. Amparados por la fabricada protesta popular, los marxistas empezarían a atacar los cuarteles policiales y militares, dando muerte a los altos mandos de las fuerzas Fuerzas Armadas y Carabineros y a los principales opositores al régimen, quienes caerían con sus familiares. Mientras tanto, en Santiago, el presidente Allende invitaría a almorzar en el Palacio de la Moneda el día 19 de septiembre, Día de la Gloria del Ejército, a los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y a los miembros del Estado Mayor, almirantes, generales y altos oficiales. Un edecán se acercaría a Allende para comunicarle un llamado telefónico urgente. Tan pronto Allende abandonase el comedor, un grupo del GAP, armado con metralletas rusas, entraría por las puertas laterales y asesinarían a todos los comensales. Otro tanto debía ocurrir simultáneamente en la elipse del Parque Cousiño, donde las unidades de la guarnición de Santiago y de la Armada aguardaban formadas para participar en la gran parada militar y las fiestas patrias. Allí actuaría un fuerte contingente de guerrilleros extremistas vestidos con uniformes militares, quienes ametrallarían a los desprevenidos oficiales y tropas. En el balcón del Palacio de la Moneda aparecería Allende para anunciar Urbit et Orbi que había nacido la República Democrática de Chile, y en un mástil del Palacio Presidencial se izaría la nueva bandera toda roja con una pequeña estrella soviética. En todas las provincias del país habría desencadenado también la matanza para establecer la dictadura del proletariado bajo la consigna paredón para los fascistas. Ojo con eso, la gente cree que el plan Z simplemente era en la zona de Santiago, que los cordones industriales ya estaban formados para generar la toma de poder de la capital. Obviamente era lo más importante, era literalmente la guinda de la torta, pero el plan Z estaba diseñado también para todas las regiones. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso, lo que pasa es que eso eran documentos complementarios del Plan Z, porque claro, el Plan Z mismo completo está incluido en el libro blanco. Usted tiene el libro blanco, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí está el Plan Z completo, está uno de los ejemplares. El ejemplar que está con el número 2, porque no eran muchos ejemplares y estaban numerados con un número grande en cada página. Por ejemplo, el 2 debe haber sido, yo supongo que el 1 debe haber sido Salvador Allende. El 2 puede haber sido el del ministro del Interior, porque es como la persona que seguía en el escalafón del gobierno. Y ese fue el que capturaron los militares y se lo dieron a los periodistas de la revista Portada, entre los cuales me contaba yo. Y varios de esos periodistas se dedicaron a ver qué documentos capturados por los militares el 11 valía la pena publicar. Y entonces, este Plan Z, los militares no querían que se publicara. Y los civiles, que estaban encabezados por Gonzalo Vial y Álvaro Puga, convencieron a los militares de que era necesario publicar el Plan Z también. En el Plan Z no están los detalles que dice el libro de Lautaro Silva, pero están todas las alternativas del Plan Z. Lautaro Silva dice que eran 4, y yo tenía conocimiento solamente 3. Que eran invasión extranjera, guerra civil interna y autogolpe. Y la que estaba contemplada como autogolpe era la alternativa C. Y efectivamente el mismo Plan Z dice que en el almuerzo del 19 de septiembre del 73, con motivo de las glorias del ejército, que es un almuerzo que da el ejército todos los años a los demás comandantes en jefe. En ese almuerzo iban a intervenir los elementos armados y dar de baja a los altos mandos. Ahí había que interpretar si dar de baja era matarlos o tomarlos presos, pero claro, quitarles el mando, porque ahí iban a estar todas los principales jefes de las Fuerzas Armadas, y eso es lo que había que anular y reemplazarlos con elementos de extrema izquierda.
Y en eso estaba bien pensado. Lo que pasa es que no estaba muy bien ejecutado. Y lo que pasó además fue que la Cámara de Diputados el 22 de agosto se anticipó y llamó a los militares a proceder. Y la verdad es que los militares no habían hecho nada hasta el 11 de septiembre, hasta el 9 de septiembre, que fue un domingo, en que el almirante Merino se precipitó. Él apretó el gatillo. Y se precipitó, ¿por qué? Porque él dice en sus memorias que el domingo 9 de septiembre la Fiscalía Naval había encargado la detención de Óscar Guillermo Garretón, Carlos Altamirano y todas esas personas. Y investigaciones se había concedido en los tribunales militares la detención de estos personajes por conspirar en la Armada. Y el almirante preguntaba, ¿y por qué no los han detenido? Y le contestaban de investigaciones que no los podían encontrar. Y entonces el almirante dice que estaba en su casa el domingo 9 de septiembre, viendo la televisión, y vio un programa de televisión nacional que puede haber sido el mismo, no sé si con el mismo nombre, con uno que se llama Estado Nacional. Y ve que está Garretón ahí, que estaba con orden de detención. Estaba perfectamente tranquilo sentado en televisión nacional. Y ahí él entonces dice que se dio cuenta de que esto era una trama en que lo estaban engañando los elementos de la Unidad Popular y los propios detectives de investigaciones, porque los detectives también tienen que haber sabido que estaba Garretón en Estado Nacional y no lo detenían. Entonces dice que él en ese momento decidió escribir el papel que le mandó de una manera bastante apurada a Pinochet y a Lee en Santiago, con el almirante Huidobro y otro alto oficial que se vinieron en un taxi a Santiago. Y con la anécdota de que traían el papelito escrito por Merino en el calcetín, para que no se los descubrieran si alguien los registraba, porque consideraban que estaban siendo muy vigilados. Y ahí se produjo la anécdota de que llegaron al peaje de la carretera a Santiago y ninguno de los dos tenía dinero en efectivo para pagar el peaje. Así que tuvieron que volver a Viña a buscar plata para pagar el peaje. Y ahí pasaron y llegaron en la tarde a la casa del general Pinochet, donde estaba el general Lee, porque era una fiesta de cumpleaños en que lo habían convidado. Y le entregaron este papelito a Lee y a Pinochet. Y los dos firmaron. Y Pinochet además puso un timbre. Y firmaron que estaban conformes en que el día D era el 11 y la hora H las 6 de la mañana. Entonces, el que gatilló esto fue Merino, porque los demás no estaban todavía en la disposición de hacer lo que precipitó Merino. Porque Merino les decía en el papelito que la Armada iba a proceder el día martes 11 a las 6 de la mañana. Y entonces les pedía que lo apoyaran con todos sus efectivos. Y ahí entonces Pinochet tuvo rápidamente que armar una cosa, porque él tenía estudiado un plan de contingencia para cualquier emergencia, y llamó al ministro de Defensa, que era Orlando Letelier, y el lunes 10 de septiembre le dijo que él iba a tener necesidad de acuartelar tropas por el discurso que había dicho Carlos Altamirano el domingo en la mañana en el Caupolicán, en que había proclamado que Chile iba a ser un verdadero Vietnam heroico en Sudamérica y que las fuerzas populares iban a tomar el gobierno. Entonces Pinochet le mostró los diarios a Letelier y le dijo, mire, esta gente dice que se va a tomar el gobierno y nosotros tenemos que estar entonces preparados para enfrentarlos porque eso es una revolución, le dijo. Y Letelier le creyó y le dijo, sí, conforme, hágalo nomás. Y ahí entonces era un plan que obviamente tenían preparado de antemano, pero él lo puso en ejecución, que fue el plan que sirvió para el martes 11 llevar a cabo el levantamiento militar, que Merino había fijado con fecha y hora. Así que así fue como se desarrollaron los hechos. Claro que sí. Mire, don Hermógenes, acá en el documento que se encontró en el Banco Central define 5 puntos.
Y el primer punto es situación objetiva del enemigo frente al gobierno. Segundo punto, alcance de la alternativa sediciosa. Tercer punto, rol de las Fuerzas Armadas, cómo prepararnos para la embestida. Cuarto punto, tareas para las Fuerzas Armadas. 5 puntos, la embestida reaccionaria y el frente civil. Y luego genera otras características del plan Z. Dice, 1. Actuar prescindiendo las Fuerzas Armadas considerando Santiago como el punto clave que servirá de ejemplo a los otros puntos del país. Es lo que le decía, que el plan Z estaba también distribuido en las regiones. 2. Decapitación total de los mandos, especialmente de carabineros. 3. Presión sobre los mandos para que dejasen de imponer por parte del gobierno toda clase de decisiones. 4. Organización de un Estado Mayor que dirigía la acción integrado por Salvador Allende, Carlos Altamirano, Luis Corbalán, Óscar Garretón, Luis Orlandini y posiblemente Eduardo Noboa. 5. Preparar un plan para actuar cuya particularidad será la flexibilidad de acción. 6. Organizar y adiestrar el llamado poder popular, dado forma a la organización paramilitar de las fuerzas marxistas. 7. Controlar los canales de televisión, estaciones de radio, diarios y revistas con el doble objeto de A. Privar el enemigo de su uso y B. De emplear nosotros la totalidad de los medios de comunicación de masas para pasar a la ofensiva. 8. Control total de los medios de transporte terrestre, marítimo, ferroviario y aéreo, con control de los aeropuertos, especialmente las torres de control de vuelo y meteorología, etc. En esta misma página se agrega, eventualmente inutilizar algunos aviones de transporte mediante la sustracción de piezas claves, reduciendo los aviones disponibles al número exacto de tripulantes de confianza. 9. Prohibir concretamente la utilización y movilización de automóviles particulares y la venta de benzina a vehículos privados inmediatamente antes que comencemos nuestra contraofensiva. 10. Control de sistemas de comunicaciones telefónicas, telegráficas, radiales, cablegráficas y agencias noticiosas internacionales. 11. Control absoluto de todos los puertos del litoral. 12. Establecimiento de puntos o centros de reunión desde donde emprender la acción. Industrias, sindicatos y sedes políticas son señalados como aptos para este objeto. 13. Previniendo el éxito de esta acción, se establece que deberíamos pensar y tener presente desde ahora varios discursos y proclamas del presidente de la República a la población y eventualmente algunos decretos y otros anuncios. Y por último, 14. Y finalmente, para que el plan fuera completo, en un anexo se disponía la creación de agregados en aeropuertos, industrias, instalaciones, ministerios, etc., lo que corresponde a la tradicional táctica marxista de imponer comisarios políticos en todos los centros controvertidos de agitación social cuando se conquista el poder total. Bueno, siempre la extrema izquierda ha sido muy buena para escribir estas cosas. Uh-huh. Eso durante el gobierno de la Unidad Popular a mí me llamaba mucho la atención, porque me mandaban a mí, como era un periodista relativamente conocido del Mercurio, me mandaban todos sus ejemplares de todas las cosas que redactaban de ese tono, como que ellos tenían dominada la situación y que iban a llevar adelante todos sus planes sin problema. Sobre todo el MIR escribía documentos muy extensos y detallados de cómo ellos iban a tomar el poder. Entonces, el propio Allende, en esta entrevista con Regis Debray de agosto del 73, ahí demuestra que él cree que están haciendo todo eso. Pero la izquierda es buena para hablar y para escribir, pero no para hacer las cosas. Eso es verdad. Si fueran buenos para hacer las cosas, serían empresarios y a lo mejor no serían izquierdistas. Pero son buenos nada más que para discurrir cosas, escribir documentos. Pero todo eso que ellos estaban diciendo que iban a hacer y que no hicieron, lo estaban haciendo las fuerzas de derecha. Porque en agosto del 73 estaban todas las radios ya conversadas para el caso de que viniera un golpe militar y que derrocara a Allende. Y estaban todas las radios de acuerdo en entrar en cadena y tenían ya organizado dónde iban a instalar el comando de comunicaciones, que iba a ser la escuela militar, donde efectivamente se instaló. Lo que faltaba era que los militares dijeran que estaban de acuerdo y nadie había conseguido que los militares dijeran nada. Desde luego Prats nadie lo iba a contactar porque era partidario del gobierno. De Pinochet no sabían cómo pensaba Pinochet. Los civiles que estaban más interiorizados en todas estas cosas que estaban pasando, no sabían lo que pensaba Pinochet. Yo era comentarista de radio y hablaba contra Pinochet en la radio, porque Pinochet era el encargado de suprimir cualquier protesta en Santiago. Y yo hablaba de que se había producido un contubernio político-militar marxista
y el jefe de la zona de Santiago era Pinochet. Yo hablaba con él en la radio de Agricultura. Y tanto es así que Jaime Guzmán no sabía lo que pensaba Pinochet. Y por eso yo creo que le conté en un programa anterior que en una compañía donde me convidaban a almorzar frecuentemente cuando era diputado, que era Copec, me convidaron después del 11 y me dijeron ahí en el almuerzo medio sonrientes los gerentes, me dijeron, ¿usted sabe lo que decía su amigo Jaime Guzmán cuando almorzaba con nosotros aquí en julio, agosto del 73? No, ¿qué decía? Le dije yo. Decía donde si estaríamos completamente liquidados si designan comandante en jefe a Pinochet. ¿Por qué? Porque Pinochet no le había hecho a nadie lo que él pensaba. Y de hecho, había un grupo que se llamaba de los 15, que eran 5 del ejército, 5 de la armada y 5 de la aviación, que se estaban reuniendo hacía meses con conocimiento de Patricio Aylwin, porque tenían un contacto con él a través del hijo del general Arellano, que se llama Sergio Arellano Iturriaga. Y él lo escribió en un libro que publicó, que sería bueno que usted lo tuviera también, si es que lo encuentra, que se llama De Conspiraciones y Justicia, por Sergio Arellano Iturriaga, porque ahí están todos los detalles del tema Caravana de la Muerte, todo. Estos 15 estaban reunidos desde hacía semanas, si es que no meses, totalmente en secreto, sin decirle a nadie, y eran 5 de cada rama, y la única conexión que tenían con políticos era el hijo del general Arellano, que era militante de la Juventud Demócrata Cristiana. Y le decía cosas a Patricio Aylwin de que se estaban reuniendo los militares. Aylwin sabía. Y cuando Aylwin quería decirles algo a ellos, llamaba a este chiquillo que en ese tiempo tenía 18 años y le decía a él, como si fuera una persona muy importante, le decía, ya no va a haber más conversaciones con Allende, sabiendo que obviamente él le iba a decir al papá, que era Sergio Arellano Stark, que también tenía simpatías demócratas cristianas, que se estaba reuniendo con el grupo de los 15. Y el último recado fue ese, llamó Patricio Aylwin, presidente del Partido Demócrata Cristiano y senador, al hijo de Arellano y le dijo, mire Sergio, yo quiero que usted sepa que no va a haber más conversaciones con Allende. Y eso era como dar carta blanca al grupo de los 15. Y ahí en el grupo de los 15, según me ha contado, bueno, esto lo cuenta el propio Arellano, Sergio Arellano Iturriaga en su libro que le estoy recomendando, entre el grupo de los militares había algunos de los de ejército que decían que a Pinochet había que dejarlo de lado en esto y destituirlo, porque no era confianza de que estuviera con el golpe. Y entonces Sergio Arellano, que era muy amigo de Pinochet, dijo, no, este golpe tiene que ser con el comandante en jefe, titular. Yo voy a ir a hablar con él. Y esto lo cuenta el propio Arellano, en este libro que le digo. Fue a hablar con Pinochet y se franqueó, le dijo, ya era comandante en jefe Pinochet. Esto está organizado, Augusto, están las 3 ramas de acuerdo, está todo en marcha, y quieren saber cuál es tu posición, porque depende de eso las decisiones que se tomen. En el fondo le estaba diciendo, ¿estás con nosotros o te vamos a echar? Y Pinochet no le contestó nada concreto, sino que dio un golpe en el brazo del sillón donde estaba sentado y le dijo textual, y esto hay que decirlo textual en pro del rigor histórico, le dijo, yo no soy marxista, mierda. Y Arellano le dijo, con eso me tranquilizo, o sea, lo tomó como un sí. Y Arellano fue donde los 15 y les dijo, no, si Pinochet está con nosotros, le garantizo. Pero lo único que le contestó fue eso, yo no soy marxista, mierda. Y él se confió en eso, porque Pinochet no le decía a nadie nada. Y yo creo que fue una de las grandes virtudes que tuvo toda su vida, que él no hablaba de más nunca, no revelaba ninguna cosa. Y en alguna ocasión en que nos convidaba a almorzar a los directores de diario, en más de una ocasión,
nos decía que su doctrina era esa. Decía, si usted quiere que una cosa esté en secreto, no se la cuente a nadie, ni a la señora, a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Porque si usted se la cuenta a la señora, se va a saber en todo el país al día siguiente. Y era así, pues. Si él dice, una de las anécdotas que contaba él es que cuando el general vio se iba a alzar, era un secreto, pero lo sabían todos. Y se suponía que lo sabían nada más que los comandantes de regimiento, en fin, que el general vio iba a llevar a cabo este movimiento. Y dice Pinochet que él estaba en ese tiempo destinado en Iquique, y él fue al banco por un trámite bancario que tenía que hablar con el agente, y el agente le dice, era coronel en ese tiempo, le dice, bueno, coronel, ¿y en qué estado debió? Entonces Pinochet dijo, ese era el secreto, dijo, lo sabía la gente del banco. Obviamente Pinochet le dijo, no sé de qué me está hablando, pero ahí dice que se dio cuenta de que los secretos, la única manera de que sean tales es que no se le cuenten a nadie. Porque ese secreto lo sabía hasta la gente del banco en Iquique. El alzamiento de Biobío, que vino después, obviamente. Y ese era un movimiento económico, digamos. Era por mejores sueldos, no tenía nada de político. Terminó que subieron todos los sueldos, lo que pasa es que después procesaron a Biobío. Claro. Pero eso le revela a usted que si quiere mantener algo en secreto, no hay que decírselo a nadie. No hay que decírselo a nadie. Mire, don Hermógenes, muchas veces, mire, cuando yo era menos conocido acerca de este tema, yo muchas veces pensaba de lo que los marxistas decían sobre este periodo era, en buen chileno, mucho tollo, mucho chamullo. Cuando decían, no, que teníamos la capacidad suficiente, yo siempre decía, no tenían las capacidades suficientes. Y ahora tengo la total certeza que tenían las capacidades suficientes para tomarse el poder y más. Pero generalmente la historia oficial, la verdadera historia, dice de que habían 20.000 hombres dispuestos para generar este autogolpe, sin contar también los cordones industriales. Pero hay que recordar también, no sé si usted se acuerda del batallón del Degüello. No sabía eso. Miren, usted se acuerda de este fulano ¿cómo se llama este? Alfredo Lloñant, ¿cierto? Sí, claro. Ya, Alfredo Lloñant, después de que fue expulsado de la intendencia, cuando lo sacaron, él estaba amenazando de que él tenía la capacidad de levantar 30.000 hombres de los cordones industriales a tomarse los barrios altos. Bueno, es que efectivamente ellos decían todas esas cosas y tenían a la gente, pero la gente no tenía las capacidades ni la organización, porque todas estas cosas requieren organización, requieren mandos conocidos, requieren comunicaciones, sí, y requieren orden y método. Y la izquierda no tiene ninguna de esas cosas. Entonces, efectivamente, los 20 y tantos mil hombres en armas existían, porque eso quedó comprobado cuando Altamirano le hizo las increíbles confesiones que le hizo a la periodista que escribió el libro Altamirano, la Patricia Politzer. Ahí le fue diciendo cuántos hombres tenía cada partido en armas. Y eran como 10.000. Que tenían los partidos, ya se suponía un verdadero ejército de extrema izquierda, y habían entrado al país, según vino la OEA para acá después del 11 a comprobar, ilegalmente habían entrado clandestinamente entre 12 y 15.000 hombres. Eso lo dijo la OEA en una comisión que mandó y que el gobierno militar le dio toda clase de facilidades para que investigara. Dijo la OEA, aquí hay entre 12 y 15.000 hombres entrados clandestinamente, que son obviamente de extrema izquierda y comprometidos con la lucha armada. Y en la oficina de Daniel Vergara, el subsecretario del Interior, se encontró una nómina que yo nunca la he visto, naturalmente, porque es muy larga, que decían que eran más de 14.000 hombres extranjeros que habían entrado al país, que tenía el subsecretario del Interior ahí la nómina con las identidades de todos. Y ese documento existe, debe estar guardado en alguna parte, no sé dónde, pero lo capturaron los militares el 11 de septiembre en la oficina de Daniel Vergara. Y Daniel Vergara estuvo preso un tiempo, tenía mala salud, en realidad no murió por causa del golpe, sino por razones militares y bueno, y todos los malos ratos que había pasado. Pero también estuvo en la isla Dawson, en fin. Él tenía en su oficina la nómina, entonces la gente esta estaba preparada. Lo que pasa es que
no estaba organizada. Si ellos no saben hacer cosas, ellos saben decir cosas, pero no hacer cosas. Entonces, si supieran hacer cosas, serían empresarios y no serían socialistas. Entonces estaban mal organizados. Y la prueba está que este movimiento que ellos tenían tan conversado y glorificado, que iban a hacer todas esas cosas, se acabó antes del 31 de diciembre, completamente. Ahí están los 1.500 muertos, eso es lo que les costó. Porque eran tipos que estaban en armas, los 1.500 que cayeron, porque no los iban a matar porque sí. Cayeron en todos los enfrentamientos que hubo, que también hubo muchos militares. El puro ejército tenía 84 muertos. En ese periodo la izquierda mató 328 personas en esas primeras semanas. Eso lo vino a comprobar después la contabilidad de la Comisión Reti. Pero ahí se supo exactamente cuántos eran los que habían caído. Y habían caído 1.500 a manos del ejército, de las Fuerzas Armadas, y 323 a manos de la extrema izquierda. Y los caídos el mismo día 11, están en mi libro, La Revolución Militar Chilena, fueron como 30 efectivos del ejército, mucho más, por supuesto, extremistas, el mismo día 11. Pero cayeron 30 el 11. ¿eh? Sí. Yo los distinguí por sus nombres porque en realidad fueron los que se sacrificaron por la patria. Claro que sí, claro que sí. Y además hubo muchos muertos innecesarios. O sea, ahí hay todo un tema con 22 asesores de Allende que tomaron preso en el regimiento Tacna y los mandaron a un campo que tiene el regimiento Tacna en Peñalolén. Y nadie sabe por qué los fusilaron a todos. Sí. ¿Quién dio la orden? Yo no sé. Sería bueno investigar, porque eso fue una tontería. Si no había para qué matar a toda esa gente. No. Mataron a 22. Ahora ellos lo contabilizan como desaparecidos. No están desaparecidos. Murieron en el regimiento Tacna, todo el mundo sabe eso. Después, como era una orden que nadie sabía quién la había dado y se empezaron a echar la culpa, en los propios primeros días del gobierno militar, trataron de ocultar los cadáveres en el propio campo del regimiento Tacna en Peñalolén, y trataron de incinerar los restos y hacer una serie de leceras que eran completamente innecesarias, pero no son desaparecidos. Y yo me preocupé un poco de ese tema y he leído algo porque había un par de personas que yo conocía ahí, porque el Colegio de Abogados, una maniobra política, para ser políticamente correcto, como es Ramiro Mendoza, el presidente del Colegio de Abogados, muy políticamente correcto, hizo una ceremonia de homenaje a los abogados detenidos desaparecidos, que eran 10. Y yo no sabía los otros 7, pero sí de 3, que no era verdad que eran desaparecidos. Sabía el destino de los 3. Y uno de ellos era compañero de curso mío en leyes, por eso me preocupé, que se llamaba Arsenio Pupén. Y Arsenio Pupén lo mataron en esta forma que le digo yo. Se lo llevaron al campo del regimiento Tacna en Peñalolén y lo fusilaron junto a otros 21. Y otro que citaban era uno que se llamaba Domingo Santa Cruz, creo, que la mamá era muy partidaria del gobierno militar y quedó furiosa porque al hijo lo fusilaron en Rancagua. Es decir, lo fusilaron por orden del comando de zona de Santiago, que tenía tuición sobre La Serena. Allá lo fusilaron. No es detenido desaparecido, fue fusilado en La Serena en los días siguientes al 11, o sea, en octubre del 73. Así que por eso cuando hablan de los desaparecidos, la verdad es que los aparecidos son más que los desaparecidos oficiales, porque han salido en todas partes, porque ellos dan la nómina máxima de 1.102 detenidos desaparecidos. Y todos están aparecidos, o sea, se sabe qué pasó con cada uno, porque se han hecho listas de qué es lo que le pasó a cada uno y por lo tanto se sabe cómo murieron. Ahora, no todos los restos se recuperaron porque hubo efectivamente algunos, tal vez un centenar o algo así, que fueron lanzados al mar. Pero eso lo reconoció el propio general Manuel Contreras.
se lo mandó a todos los jueces, la lista de los que ellos mismos habían tirado al mar, y diciéndole a tales y cuáles fueron tirados al mar. Y yo lo sé porque me mandó un ejemplar a mí. Eso le agradecí como gesto porque yo me gustaba investigar todas estas cosas y quería saberlas. Y él en la nota en que me mandó eso me decía que se lo había mandado a todos los jueces de derechos humanos que estaban investigando en ese tiempo, que era cuando él ya estaba preso después del gobierno militar. Entonces, en este momento no hay ningún detenido desaparecido que, en el sentido de que no se sepa qué le pasó. Se sabe qué le pasó a todos. Mire, don Hermógenes, yo quería hacerle una pregunta, pero eso lo podemos ver la próxima semana si usted quiere, sobre la conjura de la Armada. Bueno, es que eso fue un tema aparte. Claro, no, pero por eso quería como tema para la próxima semana. Sí. No, lo que pasó ahí fue que los dirigentes socialistas, principalmente socialistas, se infiltraron en la Armada y tenían unos contactos con marinos rasos o suboficiales de baja graduación. Y entonces iban a reuniones con ellos para ver cómo lo iban a hacer. Pero los oficiales supieron porque otros suboficiales les comunicaron, les dijeron, oiga, para acá están viniendo estos personajes, que eran Altamirano y Óscar Guillermo Garretón. Y ahí la Armada hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía Naval y encargaron reos a los que habían ido, que eran de Santiago, y yo me acuerdo de dos nombres, que eran Garretón y Altamirano. Y había que detenerlo. Y eso era lo que le contaba antes, que el almirante Merino preguntaba, bueno, ¿y cuándo van a detener a estos que estaban conspirando con los marinos? Porque a todos estos los marinos que habían conspirado los tenían presos en la Armada. Sí. Y le contestaban que no los podían encontrar y resulta que el Merino lo vio en la televisión y eso le dio tanta rabia que mandó el papelito para Santiago. O sea, tuvo importancia histórica que Investigaciones no tomara preso a Altamirano y a Garretón. Sí, no, es que yo le decía que también puede ser, por lo menos, o tener cierta relación con el intento de generar gente aliada dentro de las Fuerzas Armadas para concretar el Plan Z. Sí, ellos deben haber hecho esfuerzos, pero en el ejército no se supo, porque en el ejército tenían buenos controles y no hubo ninguna situación. Hubo situaciones, por supuesto, de gente del ejército que era partidaria de Allende, pero eran gente que le decía a su jefe. Había un ayudante de Pinochet que le dijo que él estaba en desacuerdo con todo lo que estaba pasando. Y Pinochet le dijo, bueno, váyase para su casa y no se mete en nada. Y lo llamó a retiro, naturalmente. Pero se lo dijo directamente. Esto mismo lo relata Pinochet en sus autobiografías, en Camino Recorrido, uno de esos libros, ahí lo leí yo. En Carabineros había personas que estaban en desacuerdo y que provocaron situaciones dramáticas. En el norte, creo que en Antofagasta, un jefe de una comisaría de Carabineros que declaró que estaba en desacuerdo con el golpe, y como los demás carabineros estaban de acuerdo con el golpe, este jefe sacó el revólver y empezó a matar carabineros hasta que lo mataron a él. Todo eso pasó el mismo día 11, porque obviamente no toda la gente estaba de acuerdo. El director de Carabineros, José María Sepúlveda, era partidario de Allende. Y entonces fue el primero que el general Mendoza le dijo, usted está destituido. Y ahí lo tomaron preso, con todo respeto, dentro del edificio no eran buenos y todo eso, pero le quitaron el mando. Claro. Y en la Armada pasó lo mismo. Pues el almirante Merino le fue a decir a Montero que se quedara en su casa, que eran muy amigos y todo lo demás, pero que no se moviera a su casa porque ya no era comandante en jefe. Eso fue parte del golpe, digamos, en la Armada y en Carabineros, porque en el ejército Pinochet tomó el mando al tiro y en la aviación lo mismo, no había ninguna disidencia. Claro, no. Estaba pensando eso, porque incluso después la revista Punto Final, bueno, el Punto Final usted sabe que se dedicó a reclamar, a atacar a Frey y también a llorar por cuando tocaban a gente de su sector, y entonces tienen una portada por ahí en junio, si no me equivoco, julio, en la que habla de los marinos torturados y todas esas cosas. Incluso yo casualmente encontré hace un tiempo atrás
una página de internet que no la ve nadie, pero existe, y eso significa que existe gente todavía de familiares o los marinos ya viejos, de que reclaman sobre las torturas y están en contra lo llaman ahí el golpe, la dictadura y todas esas cuestiones. Entonces, por eso yo le decía de que puede que todo lo que pasó con la conjura de la Armada tenía que ver también con un intento de capturar y acumular fuerzas dentro de esta área de la Fuerza Armada. Bueno, por supuesto que cuando iba Altamirano y Garretón a hablar con los marinos, eran marinos partidarios de ellos. Sí. Y eso es lo que investigó la Armada, porque otros marinos que no eran partidarios de ellos se los contaron a la superioridad. Y ahí se inició la acción en la fiscalía y tomaron presos a todos los que se estaban conspirando con la extrema izquierda. Y todos los presos de extrema izquierda, por definición, porque es una instrucción de un manual de los guerrilleros que se llama el Manual de Marighella, tienen la obligación de declararse torturados, aunque no los torturen. Así que no podemos saber si es verdad o no que los marinos los torturaron. Todo esto era todavía bajo el gobierno de Allende. Pero los tomaron presos a todos, los que estaban metidos con Carretón y con Altamirano. Y esos tipos los tienen que haber interrogado y sacado información, y esos deben decir que fueron torturados porque es la primera instrucción que tiene el manual de Marighella. Y ahora deben ser personas que tienen pensiones vitalicias y bonos periódicos de varios millones de pesos, sí, porque son privilegiados. Si todos los que fueron interrogados por tener nexos con el terrorismo de extrema izquierda, todos son pensiones vitalicias ahora, y buenas pensiones. Claro, mire, para ir finalizando, y me gustaría, porque este tema yo tengo mucho material, entonces me gustaría que para la próxima semana hiciésemos la parte 2 de este tema. ¿Qué le parece? Encantado, si usted maneja usted es conductor del programa. No, pero le pido a usted, pues, don Hermógenes, por sus tiempos. Yo colaboro. Muchas gracias. Mire, déjeme compartir una cosa, mire. Hay que recordar lo que dijo un fulano hace un tiempo atrás, bueno, hace mucho tiempo atrás, que dice: tienen que morir 1 millón de chilenos para que el pueblo se compenetre con la revolución y esta se haga realidad. Quédense con esa frase que dijo José Liendo, el comandante Pepe. Vamos a mostrarle un video. Eso lo atestiguó y lo escribió así la periodista Nena Osa. Claro. Que escribió un libro que se llama Allende, Thank You. Ella fue con un periodista norteamericano al sur, y ahí conversaron con el comandante Pepe, y una de las cosas que les dijo el comandante Pepe, que se había tomado una cantidad de fondos, era esa, que tenía que morir 1 millón para que la revolución resultara. Y la Nena Osa lo puso en su libro, y obviamente quedó en la portada del libro la frase. Claro, mire, permítame mostrarle el video, mire. Intenten leer mejor lo que dice el video porque se escucha muy, muy mal el audio, pero escúchenlo. El gobierno del señor Allende se estaba armando. Se estaban recibiendo por diferentes canales armas de todo tipo. O sea, se estaba creando en forma paralela un ejército de otro tipo que fuera señalado por la Constitución. Esto, sumado a la forma como el señor Allende actuaba, es decir, él por un lado mostraba el deseo de no llevar a la guerra civil, y nosotros, por otro lado, teníamos la completa certeza de que el armamento llegaba, de que había escuelas de guerrilleros, de que había escuelas de activistas. Es decir, por un lado, mostraba una cara de paz, por otro lado, autorizaba que se preparara una revolución que sin lugar a dudas estaba destinada a producir la muerte de por lo menos 1 millón de hombres, de la gente. Ahí está. Bueno, ese es un cálculo de Pinochet. Claro, y es lo que decía también el comandante Pepe, o sea, por lo menos ambos estaban más o menos de acuerdo de que si hubiese habido un enfrentamiento civil, y lo cual si hubiese concretado el plan Z lo hubiera existido, de tal forma hubiera costado por lo menos esa cifra. Bueno, ahí esa cifra está muy sujeta a cálculo, porque el general Prats en sus memorias dice que si hubiera habido una guerra civil habría habido 500.000 muertos. Hay como libertad para calcular los muertos. Yo creo que son números exagerados, que en realidad lo que iba a pasar era lo que pasó, porque la izquierda es muy ineficiente en todo lo que es organizar cosas concretas, y por lo tanto el ejército es una cosa mucho mejor organizada, y me refiero
los militares en general, Fuerza Aérea, la Armada, Carabineros, están organizados por cientos de años o decenas de años, en el caso de los más nuevos, que son la aviación y Carabineros. Tienen una organización que marcha y se cumple todo lo que se dice que se va a hacer. O sea, es una cosa consagrada, eficiente. Y si usted les pregunta a ellos, oiga, y si usted tiene reclutas que son de otras ideas, cualquier jefe militar le dice a usted, no, el recluta hace lo que yo le digo. Y opera así, pues entonces por eso que funcionan, son cosas que funcionan. Estos otros eran puras palabras nomás, desorganizados. Y obviamente hubo muchos que combatieron. El caso más insigne es y más famoso en todo el mundo, porque hicieron una película que la hizo el griego Costa Gabras, que se llamaba Desaparecido. Era el de un norteamericano que se llamaba Herman, creo, que vino el padre a Santiago a buscarlo, que no lo encontró el padre, y de eso trata la película, y por eso se llama Missing, desaparecido. Pero no era desaparecido, porque el almirante Carvajal, que era el ministro de Relaciones, recibió el reclamo de los norteamericanos de que Horman no podían encontrar, que estaba desaparecido, y el almirante Carvajal llamó a un agente civil de inteligencia del gobierno, que se llamaba Rafael González Verdugo, que se hizo muy amigo mío porque me iba a ver con mucha frecuencia durante muchos años. No sé qué habrá sido de él después. Creo que está vivo y bien todavía, pero hace años que no me va a ver. Pero cuando él me iba a ver, me contó todo esto. Me llamó el almirante Carvajal y me dijo, mire González, usted tiene que ubicar un norteamericano que está desaparecido, que se llama Herman, y tiene que ubicarlo como sea, cuente con todos los medios y autorizaciones, me los pide a mí, yo se los doy. Y dice que él lo primero que hizo fue irse al Instituto Médico Legal y lo pidió por el nombre, y como es una organización que también funciona, porque es antigua, tenían el nombre ahí. Le dijeron, sí, llegó aquí el cadáver de un señor Herman que lo fue encontrado en la calle. ¿Y qué hicieron con él? Lo mandamos al cementerio general. Atravesó la vereda, fue al cementerio general y dijo, el Instituto Médico Legal mandó para acá a un señor que se llama Horman y quiero saber qué hicieron ustedes. Entonces el cementerio general buscaron en la lista y le dijeron, sí, llegó aquí, está en patio 29. Es donde van a parar todos estos restos que fueron encontrados en la calle, que nunca nadie se ha preocupado de identificarlos, entre paréntesis, desde entonces, porque son centenares. Y bueno, él fue y desenterraron a Horman porque le dieron todos los papeles y autorizaciones necesarios para la exhumación. Lo pusieron en un ataúd y se lo llevó González Verdugo a la embajada norteamericana y se lo entregó a los norteamericanos. Y se fue para Estados Unidos y lo enterraron en Nueva York, fue noticia y todo. Pero la película siguió circulando, así que quedó como desaparecido para siempre. Y hasta hoy la dan de vez en cuando y que en la película queda desaparecido. Y no es verdad. Rafael González Verdugo lo encontró, se lo entregó a los norteamericanos y lo enterraron en Nueva York. Bueno, así se escribe la historia. Y es lo que venden. Y es lo que venden. Sí, obvio. Obvio, pues sí. ¿Cómo se me olvidó cómo se llama este sujeto que trabajó en el gobierno de Bachelet? No me acuerdo en qué área, algo de la administración pública, que supuestamente era un detenido desaparecido, y estaba bastante aparecido, ganando hartos millones de pesos en el gobierno de la Bachelet. Bueno, claro, sí, hay muchos que han reaparecido también. Sí. Entre los detenidos desaparecidos hay no menos de 6 que han salido en el diario, que volvieron, comunicaron que no eran desaparecidos y obviamente lo borraron de la lista. Pero bueno, don Hermógenes, muchas gracias por aceptar este nuevo capítulo. Para la próxima semana, ¿le parece la segunda parte del Plan Z? Encantado, con mucho gusto. Usted sabe más que yo, así que... No, ¿qué dice? Si usted sabe 1000 veces más que yo... ¿Qué dice? Es que aquí donde yo estoy hay menos libros que los que tiene usted. No, usted tiene una biblioteca que a mí se me cae la baba cuando la veo ahí en los programas en el Nacional Libertario.
Sí, no, eso es a veces, tengo algunos libros en Santiago, pero ahora no estoy en Santiago. No, si tiene una biblioteca, pero que me llega a temblar las manos, don Hermógenes, ¿eh? Sí, tenía ese libro que de Lautaro Silva, lo tengo ahí. Le confieso que no lo he leído, pero es muy importante. Bueno, es muy bueno. Mire, en resumen, yo le puedo decir que la primera parte es muy similar a la crónica que hace el diario El Mercurio con el libro que hace del gobierno de la Unidad Popular. Más o menos es como un cronograma. Y luego la segunda parte empieza a detallar algunas cosas bastante interesantes, como la venida de Fidel, los bultos, la cuestión de la conjura de la Armada, el plan Z, la organización del ejército. Ahí hace detalle, ahí saca buenos datos. Pero buenos libros. ¿Sabe cuál es el mejor libro que se escribió sobre todo lo que hizo la Unidad Popular en materia de guerrilla? Es uno de un periodista que murió, de apellido yugoslavo también, que se llama Política Militar del Partido Comunista. No sé si lo tiene usted. Parece que Política lo tengo Militar ahí. del Partido Comunista. Sí, parece que lo tengo ahí. Sí. Lo tengo y lo leí, sí. Eso es muy bueno, muy completo. Sí, lo leí. Fue uno de los primeros que leí, me lo encontré así por casualidad en Mercado Libre. Sí. Bueno, muchas gracias por haberme acogido en su importante programa y nos vemos entonces cuando usted me vuelva a citar. No, muchas gracias a usted, don Hermógenes. Tenga una muy buena semana. Igual, adiós. Hasta luego. Miren, estimados, quiero terminar leyendo un anexo que es muy importante, que yo creo que les va a interesar mucho, así que no se vayan todavía. Espérense un momento sobre el plan Z. Miren, escuchen esto. Les va a gustar. O bueno, mejor dicho, les va a interesar, gustar no creo. Pero dice, plan de movilización y operaciones para el golpe de Estado. Así estaba digitalizado. 25 del 8 del 73. O sea, está ya esto se hizo ya después de la cuestión del 22 de agosto de lo que sacó la Cámara de Diputados. Por eso yo les digo, la coyuntura se dio ese momento, ya no se podía esperar más. O sea, para los socialistas. Dice, casos de aplicación del plan Z. ZA. Iniciación del golpe de Estado para conquistar el poder total e imponer la dictadura del proletariado, contra la acción de una parte de la totalidad de las Fuerzas Armadas apoyadas por grupos civiles. ZB. Muerte de Allende por atentado. ZC. Invasión externa con tolerancia, complicidad de las fuerzas internas o fuerzas civiles sediciosas. 2. Fuerzas populares. A. Organización de masas. B. Organización de partidos regionales y frentes. C. Aparato. D. Fuerzas Armadas leales. Leales me refiero a Fuerzas Armadas leales a Allende. 3. Principios básicos para el desarrollo del plan. 3A. Obtener la dispersión de las fuerzas enemigas nacionalmente en las ciudades importantes donde se opere con ellas. 3B. Ubicar el teatro de operaciones en zonas favorables para los revolucionarios por el apoyo poblacional, concentración proletaria, por ventajas para control táctico de las grandes ciudades, por facilidades para la lucha callejera y barricadas. 3C. Desconcentrar las fuerzas de masas ante condiciones superior de poder de fuego enemigo. Evitar luchas frontales decisivas, o sea, significa caer en guerrillas. 3D. Concentrar fuerzas populares ante el retroceso, indecisión, debilidad y desmoralización enemiga para su eliminación, o sea, juntar grandes masas de población, en el mejor de los casos, que estén desarmadas algunas partes de ellas, pues, porque o si no las fuerzas armadas no van a poder atacar. Objetivos del plan, número 4. 4A. Descabezar los mandos superiores y de las unidades de las Fuerzas Armadas. 4B. Retención de unidades militares descabezadas en sus asientos de la capital y en provincias. 4C. Control de accesos camineros, ferroviarios, aéreos de Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta. 4D. Ocupación y defensa de centros estratégicos. 4E. Cerco y hostigamiento y aniquilamiento de focos sediciosos y detención de sediciosos. 4F. Aseguramiento de comunicaciones entre A. Gobierno y pueblo. B. Mando político militar y fuerzas populares combatientes. Cuando se refiere comunicación entre gobierno y pueblo, se refiere a lo que estábamos diciendo delante de que Allende, cuando pasase todo lo que pasase, Allende iba a hacer un discurso para mantener a las masas desinformadas, informadas en la desinformación. Y cuando se refiere a mando político militar, se refiere a lo que o sea, Allende y a su séquito en conjunción con los frentes de masa. ¿Ya? Y entonces todo eso es el plan Z, sí, es un montón, mire, y después me voy a saltar
a cómo iban a atacar en Santiago, ¿ya? Porque tenían organización. Tienen que ver, mire, háganme caso, busquen en Wikipedia, porque ahí aparece en Wikipedia, sobre los cordones industriales. La gente que vive en Santiago, después métase a Google Maps y vea dónde estaban ubicados cada cordón industrial. Y se van a dar cuenta que literalmente rodeaba Santiago, era un cerco. Era un verdadero cerco. Los cordones industriales estaban estratégicamente puestos. Entonces, mire, Plan Z, Plan Provincia de Santiago inconcluso. Dice, Buin, información de Tacna, blindado número 2. Escuela de Suboficiales, Ferrocarriles, Puente Alto, Telecomunicaciones, Ingeniero, Tejas Verdes, San Antonio, FACH, El Bosque, Grupo 710 de Carabineros, etc. Unidades no importantes, otras. Hipótesis, golpe institucional. Contenido con la primera unidad de las Fuerzas Armadas Regulares, Buin Talca, que copa el centro Santiago La Moneda. Enemigo, ataque blindado número 2, Escuela de Infantería. 1. Apoyo de nuevos sectores insurgentes que bajen del barrio alto al centro. 2. Apoyo logístico, tareas menores de información, abastecimiento y bajen al centro y abiertas líneas de comunicaciones. Respuesta del pueblo. Tareas de demostración de fuerzas y guerras psicológicas, huelga general, toma de industrias, formación de fuentes patrióticas, control de zonas cercanas a las industrias. Tareas militares. 1. Macul. Objetivo: impedir a los fascistas zona de baja de Santiago. Hostigamiento e intentos del regimiento de telecomunicación y de controlar radioemisoras y ferrocarrileros de Puente Alto bajen por Macul hacia el centro. Macul y circunvalación de Américo Vespucio. Tareas: 1. Control de la zona de entorno al cordón industrial. Poblaciones La Faena, bajen al cordón. Armamento y vuelvan a la población para organizar defensa de ellos. 2. Limpieza de sectores fascistas. 3. Control de las plantas transmisoras. Inutilización de las del enemigo. Protección de nuestros y eliminación del caso de perder. Número 4. Control de avances de regimiento. Defensa móvil. Hostigamiento. Que tenga avance. Y atacar a los flancos campesinos de la Florida. Minar carretera, barricada, francotiradores en varios, sabotaje, etc. Voy a leer 2 cordones más, miren. Cordón Vicuña Maquena Norte y Sur. Objetivos: establecer zonas de control popular en Vicuña Maquena, San Miguel, Cisterna, La Granja y Florida. Impedir o dificultar paso de tropas regulares enemigas. Eliminar fuerzas civiles enemigas. Hipótesis: el ferrocarril de Puente Alto baja por Vicuña Maquena, expertos a avanzar destruyendo. Se trata que lleguen, y está borrosa esa parte, no se lee. Tareas: control de zona. 1. Limpieza del fascismo. 2. Subordinar pobladores obreros. Autodefensa de poblaciones. Impedir el paso de fuerzas regulares enemigas. A partir de la parada 14 de la Florida. Minado de camiones y francotiradores. Pinar y punto 8, etc. Barricadas y grupos de operaciones. Número 3. Puente Alto. Objetivos: impedir la salida del regimiento a Santiago. Tareas: control de zona, agrícolas y poblaciones. Hostigamiento, población militar, papelera y el regimiento. Cortes de energía eléctrica, agua potable, fuerzas en la calle y toma de la papelera. Pirque, cortar energía eléctrica en la papelera y aislar Pirque. Miren, me voy a saltar todo esto. Por favor, recuerden dejar su me gusta, estimador. Recuerden dejar su me gusta. No sé qué hizo YouTube hoy en día. Hoy día estaba propuesto de que llegase harta gente, no avisó a nadie. Ni siquiera avisó a la otra cuenta que tengo yo. Así que fíjense lo que está haciendo YouTube. YouTube no quiso avisar este directo. ¿Por qué? Pregúntense ustedes. Así que difúndanlo. Si quieren cortar una parte del video y publicarla por TikTok, por Shorts, háganlo, difundan. Esto es fundamental. En vez de estar preocupándose de cosas de polémica entre el diputado con el otro diputado, difundan esta historia. ¿Ya? Apoyen el canal difundiendo. Fíjense lo que se llama el Plan Monza. En este otro libro dice: paralelamente al Plan Z se coordinaron otros operativos como la Operación Mariposa. No sé si la conocían. La Operación Mariposa, que se llevaría en efecto en Antofagasta. La Operación Macabra, que efectuaría en el Hospital Clínico Regional de Concepción y que consistía en reunir en 2 salas a todos los trabajadores de la salud de oposición al régimen marxista, tomar prisioneros a sus familiares y encerrarlo a todos juntos para enseguida inundar el gas de cañería de las habitaciones hasta el exterminio total. O el Plan Filadelfia,
que contemplaba órdenes de alertas secretas en clave musical en 3 diferentes grados para coordinar las acciones bélicas de los extremistas contra los dirigentes opositores y los jefes de las Fuerzas Armadas que, de acuerdo al Plan Z, debían ser asesinados. Y este libro de Lautaro Carmona habla de todo lo que se intentó hacer en las provincias, el Plan Z de las provincias, como ejemplo, en Taltal, en La Serena, en Iquique, en Tomé, en Ñuble, en Río Negro, en Antofagasta y Tarapacá, en Arica, en Linares, en San Pedro, en Los Ángeles, en San Felipe, en Lota, en Concepción. ¿Se fijan? O sea, no era una cuestión chiquitita el Plan Z. En Limache, en Quilpué, y así. Y eso es el Plan Z en general. Y eso es el Plan Z, y estaba todo escrito, todo detallado, y estaba a punto de generarse. Mire, por último, mire, voy a leerle el último cordón, lo que va a pasar con la Gran Avenida, Ochagavía y San Joaquín. Objetivos: impedir o retardar el Regimiento de Infantería San Bernardo, debilitar sus líneas de comunicaciones y abastecimiento. Hipótesis: el Regimiento de Infantería de San Bernardo frontal de golpe con los blindados, por lo tanto avanza a Santiago. La mejor vía es Ochagavía, carretera directa, sin casos, técnicamente favorable para ellos. Concertado con la FACH, que ayuda a movilización. Tareas: control zona, repliegue nuestro. Fíjense, ellos nunca hablan de retirada, dice repliegue. Repliegue nuestro. Autodefensa de poblaciones. Hostigamiento, desarrollo de grupos operativos que toman un papel militar. Regimiento con grandes posibilidades de movilización, por lo tanto pesa y necesita dejar abiertas líneas de comunicaciones y abastecimiento. Dejan postas y eliminación de... no se sabe lo que dijo. Vigilancia móvil, jeep y ametralladoras. Para esto pueden ocupar 1. Su propia fuerza. 2. Gente del bosque y FACH. Lo más probable es cuidar retaguardia. Grupos operativos nuestros. Volaremos paso a alto nivel. Combate irregular y tareas de boicot y sabotaje. Montar dispositivos frente al bosque y frente a la base de la población militar. Estando en el Regimiento de Infantería San Bernardo, positivo al rol consiste en limpiar carretera y hostigar a la FACH. ¿Se dan cuenta? Como dice Carlos Visual, ¿se dan cuenta por qué YouTube no avisa? ¿Se dan cuenta por qué YouTube boicotea cada rato este canal? Bueno, ahí ustedes lo pueden ver. Lo pueden ver, pues si... Pregúntense, al que quieren censurar, ¿qué es lo que está tratando de decir? ¿O no? ¿Qué es lo que está tratando de decir esta persona de que esta plataforma quiere censurar? Doy un aviso también sobre el primer video del gobierno de la Unidad Popular, que supuestamente iba a salir en marzo, va a salir el 15 de abril. Oficialmente la fecha es el 15 de abril porque va a haber una manifestación en honor al gobierno militar el 15 de abril, y entonces me comprometí a que ese video fuese en honor a esa manifestación. Así que el 15 de abril va a haber la manifestación, va a mostrarse el video allá en la manifestación, y aparte se va a subir acá en YouTube y se comienza la saga del gobierno de la Unidad Popular, que se van a sorprender de todo lo que he encontrado. Así que eso, me despido. Difundan el directo, estimados. Apoyen el canal más que nunca ahora. Ustedes lo están viendo. Lo están viendo. El canal les va a mostrar todo lo que les estaba comentando yo ahora. Y más. Sin censura, sin chamullo, sin escritos suavecitos, amarillentos, no. Lo que realmente pasó y lo que realmente quisieron hacer. Así que ustedes tienen que ayudarme dejando un me gusta, compartiendo. Es fundamental compartirlo, sobre todo con los cabros chicos, con los niños. Este año va a venir a full el adoctrinamiento marxista. Y si ustedes no hacen nada, bueno, ¿qué más nos queda? Y recuerden que también pueden apoyar el canal. Tienen iFlow, tienen Patreon, tienen todas esas cosas. Recuerden que el trabajo que hago yo cuesta. Y cuesta mucho. Así que nos vemos para la próxima. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo con la parte 2 del Plan Z. Así que para que sepan que va a estar el próximo domingo a las 5 de la tarde. Y eso, que Dios los bendiga. Nos vemos.
Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto en dos. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el maconaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumar a normas cesantes, gobernar al ignorante, engaña con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club, y el maconaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió a subir al trono.